Abre los ojos bien grandes porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiarte el día en que un agente te pare en la calle. ¿Te has parado a pensar cuánta gente en España termina en un callejón sin salida legal solo por abrir la boca sin saber lo que dice? Pues imagina esta escena. Vas andando tranquilamente por la calle, son las 11 de la mañana. Vas a comprar el pan o quizá vuelves de hacer un recado. De repente, un coche patrulla se detiene a tu lado. Baja la ventanilla un agente de la Policía Nacional o quizá un municipal. Te mira fijamente y te suelta una frase que hiela la sangre. Usted parece sospechoso. En ese instante tu corazón se acelera, las manos empiezan a sudar y tu mente va a 1000 por hora. ¿Qué has hecho mal? ¿Por qué te han elegido a ti? Y lo peor, ¿qué demonios tienes que responder para no empeorar las cosas? Antes de soltar ni una sola palabra, respira hondo. Porque lo que digas en los próximos segundos puede marcar la diferencia entre seguir con tu día o acabar en unas dependencias policiales con un expediente abierto. Y no estoy exagerando. Los agentes en España tienen formación y herramientas para hacer controles preventivos, pero también hay límites muy claros que la ley les impone. El problema es que la mayoría de la gente no conoce esos límites, y el miedo les lleva a confesar cosas que no han hecho, a dar explicaciones innecesarias o a ponerse nerviosos y responder mal. Hoy vas a aprender exactamente qué decir si un policía te suelta esa frase tan ambigua como peligrosa. Usted parece sospechoso. Y no te voy a dar un discurso de 5 minutos con vueltas. Te voy a dar una sola frase de respuesta. Una frase que los abogados penalistas recomiendan, que se ajusta a la legalidad española y que no te convierte en un obstáculo para la autoridad, pero que al mismo tiempo te protege. ¿Listo? Pues vamos al grano, pero antes déjame que te ponga en contexto, porque entender el por qué es tan importante como saber el qué. España es un Estado de derecho. Eso significa que tanto los ciudadanos como los agentes del orden están sometidos a la ley. La Constitución española, en su artículo 17, reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser detenido sino en los casos y en la forma previstos por la ley. Y la ley de enjuiciamiento criminal es muy clara. Para identificar a una persona o para detenerla, hacen falta indicios racionales de que ha cometido un delito. No vale cualquier cosa. No vale una corazonada. No vale me da mala espina. Pero ojo, porque aquí viene la primera gran confusión. Los agentes tienen lo que se llama función de prevención. Pueden pedirte la identificación en determinadas circunstancias. De hecho, la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, establece la obligación de identificarse ante los agentes cuando exista un requerimiento legítimo. ¿Y cuándo es legítimo? Pues cuando hay una causa objetiva. Un control rutinario en una zona conflictiva, una descripción de un sospechoso que coincide contigo, una denuncia previa, o simplemente un control de identificación aleatorio permitido por ordenanza municipal en determinados horarios y lugares. Sin embargo, la frase «usted parece sospechoso» no es un motivo objetivo por sí sola. Es una apreciación subjetiva. Y eso es clave. Porque la ley no permite que un agente te detenga o te traslade a comisaría solo porque le parece sospechoso. Para eso necesita algo más. Un comportamiento que objetivamente encaje con la preparación de un delito, o una orden judicial, o que estés cometiendo una infracción flagrante. Entonces, ¿qué haces cuando un agente te suelta esa frase sin más fundamento? Pues la mayoría de la gente comete 2 errores garrafales. El primer error: empezar a dar explicaciones. «Ay, no, si yo no he hecho nada. Voy a casa de mi madre, vivo aquí al lado, mire, tengo las llaves, trabajo en tal sitio». Error. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra, aunque no hayas hecho nada malo. No estás obligado a declarar contra ti mismo, es un derecho fundamental reconocido en el artículo 24 de la Constitución. El segundo error: ponerse a la defensiva o agresivo. ¿Cómo que parezco sospechoso? Eso es discriminación. Usted no tiene derecho a decirme eso. Eso solo va a generar tensión, y la tensión acaba mal casi siempre. Entonces, ¿cuál es la respuesta inteligente? La que cierra la puerta a la especulación, no da información innecesaria y al mismo tiempo muestra colaboración dentro de los límites legales. La frase exacta que los abogados expertos en derecho penal recomiendan es la siguiente. Escúchala bien porque solo la voy a decir una vez. Agente, respeto su labor pero no entiendo por qué me dice que parezco sospechoso. Estoy dispuesto a identificarme si existe una causa legal que lo justifique,
pero no voy a responder preguntas sin la asistencia de un abogado. Esa frase tiene varias capas de protección. La primera capa: respeto su labor. Esto es fundamental. Nunca retes la autoridad de frente. Un policía es un funcionario público y el Código Penal castiga la resistencia o desobediencia grave a la autoridad. Mostrar respeto inicial desactiva el conflicto. La segunda capa: no entiendo por qué me dice que parezco sospechoso. Con esto estás dejando claro que la apreciación es subjetiva y que tú no aceptas automáticamente ese calificativo. No estás insultando, solo expresando confusión legítima. La tercera capa: estoy dispuesto a identificarme si existe una causa legal que lo justifique. Esto es oro puro, porque la ley te obliga a identificarte cuando hay un requerimiento legítimo. Pero la carga de la prueba sobre la legitimidad recae en el agente. Si te niegas a identificarte sin más, cometes una infracción del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que puede acarrear multas de hasta 30.000 euros. Pero si condicionas tu identificación a la existencia de una causa legal, estás protegiendo tu derecho sin incurrir en desobediencia. La cuarta capa: no voy a responder preguntas sin la asistencia de un abogado. Esto es tu derecho absoluto desde el momento en que existe cualquier indicio de que estás siendo investigado por un delito. Aunque no te hayan detenido formalmente, si un agente empieza a preguntarte sobre tus movimientos, tu trabajo, tu domicilio o cualquier cuestión que pueda incriminarte, puedes negarte a responder sin abogado presente. Es la ley. Ahora bien, ¿y si el agente insiste? Porque va a insistir, créeme. Su trabajo es investigar, y si ya te ha dicho que pareces sospechoso, es porque quiere sacarte información. Ante la insistencia, mantén la calma y repite una versión más corta de la misma frase. Lo siento, agente, pero no voy a declarar sin mi abogado. Ni una palabra más. No justifiques, no expliques, no digas, es que tengo prisa o es que voy con mi hijo al colegio. Cada palabra extra es una grieta por donde puede colarse un malentendido o una interpretación errónea. Y aquí viene una pregunta clave que muchos se hacen. ¿Puede un policía detenerme solo por negarme a responder a esa frase? La respuesta corta es no. La respuesta larga es depende. Si tras tu negativa a declarar sin abogado, el agente considera que hay indicios racionales de que has cometido un delito, podría detenerte. Pero esos indicios no pueden nacer de tu silencio. El Tribunal Constitucional ha dicho claramente que el derecho a no declarar contra uno mismo incluye el derecho a permanecer en silencio. Y de ese silencio no se pueden extraer consecuencias negativas. O sea, no te pueden detener solo porque no quieras hablar. Pero atención, si además de negarte a hablar, te niegas a identificarte cuando el agente te muestra una causa objetiva, por ejemplo, te dice, estamos buscando a un varón con su misma ropa que ha robado en un supermercado hace 10 minutos. Entonces sí podría ser detenido por desobediencia o por un delito de identificación falsa o negativa a identificarse. Por eso la frase que te he dado incluye la disposición a identificarte si hay causa legal. Esa es la línea roja que no debes cruzar. Vamos a poner un ejemplo realista. Imagina que estás en Madrid, en la calle Montera, una zona con mucho tráfico de drogas. Van las 11 de la noche. Un policía de paisano se acerca, te agarra del brazo y te dice, «Oye tú, pareces sospechoso. ¿Qué llevas en los bolsillos?» Aquí hay dos problemas graves. Primero, el contacto físico sin justificación puede ser constitutivo de un delito contra la integridad moral, o al menos una vulneración de tus derechos. Segundo, la pregunta sobre el contenido de tus bolsillos es una clara intromisión en tu intimidad. Según el Tribunal Supremo, para registrar a una persona en la vía pública, hacen falta indicios objetivos de que lleva encima instrumentos o efectos relacionados con un delito. No basta, parece sospechoso. En este caso, tu respuesta debe ser firme pero educada. Agente, no consiento que me toque sin una causa legal. Estoy dispuesto a identificarme si me indica el motivo objetivo, pero no voy a permitir un cacheo ni a responder preguntas sin mi abogado. Acto seguido, si el agente insiste, dile claramente: solicito la presencia de un abogado de oficio. Eso cambia por completo el escenario. Otro ejemplo muy común en España: controles de drogas en la calle. La ley permite que la policía realice registros superficiales si hay sospechas fundadas de que alguien consume o porta estupefacientes. Pero sospechas fundadas no es lo mismo que parece sospechoso. La jurisprudencia exige hechos objetivos: olor a droga, actitud nerviosa, movimientos de ocultación,
o que te hayan visto consumir. Si el agente no tiene nada de eso, su registro es ilegal. Y tú puedes negarte. ¿Cómo? Con otra variación de nuestra frase. No me opongo a colaborar, pero según la ley, para un registro en la vía pública necesitan indicios objetivos. Si insisten, quiero que quede constancia en el atestado de que me niego al registro por falta de esos indicios. Esto te protege porque no es una negativa absoluta a colaborar, sino una negativa basada en la legalidad. Los agentes lo saben, y muchos, al oír que conoces la ley, retroceden. Pero hay un aspecto más oscuro. ¿Y si el agente se pone chulo? Porque hay policías que no llevan bien que un ciudadano les replique con argumentos legales. En ese caso, el riesgo es que te detengan por un delito de resistencia o atentado a la autoridad. Estos delitos están tipificados en los artículos 550 y siguientes del Código Penal. La pena por atentado puede ir de 1 a 4 años de prisión si hay violencia o intimidación grave. Pero ojo, la jurisprudencia dice que no es lo mismo oponer un derecho a resistirse activamente. Decir no voy a declarar sin abogado no es resistencia. Decir no me toque no es atentado. Pero si pones las manos por delante para impedir un cacheo, o si levantas la voz de forma amenazante, entonces sí puedes cruzar la línea. Por eso la frase que te he dado es tan fría como un témpano. No da pie a interpretaciones violentas. Es educada, clara y amparada por la ley. Otra pregunta recurrente. ¿Puedo grabar con el móvil mientras el policía me habla? La respuesta es sí, con matices. En España, cualquier ciudadano puede grabar a agentes en el ejercicio de sus funciones siempre que no obstaculice su trabajo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha protegido el derecho a grabar a la policía como parte de la libertad de información. Pero si pones el móvil a 5 centímetros de su cara o le dices, te estoy grabando para denunciarte, eso ya puede ser considerado una obstrucción. Lo inteligente es activar la grabadora de voz o el vídeo sin llamar la atención. Y si te preguntan, dices, estoy ejerciendo mi derecho a documentar la actuación policial, como permite la ley. Y si el agente te ordena apagar el móvil, puedes negarte educadamente citando la jurisprudencia. Pero cuidado, si te ordena apagarlo porque estás interfiriendo en una operación encubierta, ahí sí debes obedecer. La diferencia está en si hay una causa de seguridad nacional o investigación reservada. En el 99% de los controles de calle no la hay. Vamos ahora al grano del título. Porque el título promete una sola frase. Y aunque ya te he dado una frase larga, déjame destilarte la versión corta que puedes usar en el momento exacto en que el policía te diga, usted parece sospechoso. Esa frase definitiva, la que sale de tus labios sin dudar es, agente, identifíqueme si hay causa legal, pero no declararé sin abogado. 11 palabras en español, 11 palabras que contienen todo lo que necesitas. Colaboración condicionada a la legalidad, ejercicio del derecho a no declarar y respeto a la autoridad. Es tan potente porque no estás diciendo no quiero identificarme, que sería ilegal. Estás diciendo identifíqueme si hay causa legal, lo cual pone la pelota en el tejado de la gente. Si él no tiene causa, no puede obligarte, y si la tiene, te identificas y ya está, pero no respondes ni una pregunta más sin letrado. Aprender esta frase es fácil. Lo difícil es mantener la sangre fría cuando tienes a un uniformado delante con mano dura. Por eso te recomiendo que la practiques en voz alta. Dísela a tu pareja, a tu hermano, a tu amigo. Grábate diciéndola. Porque en el momento de estrés, tu cerebro va a querer soltar un «no he hecho nada» o un «¿por qué me para a mí?». Tienes que reprogramar ese instinto. La respuesta automática debe ser la frase corta. Agente, identifíqueme si hay causa legal, pero no declararé sin abogado. Y si después de esa frase el agente te dice, mire, esto es un control rutinario, enséñame el DNI y ya está. Entonces colabora sin problemas. Porque ahí ya hay una causa legal, un control rutinario amparado por la ley. Saca el DNI, muéstralo sin más y ya puedes marcharte. No necesitas seguir con el no declararé sin abogado, porque ya no te están preguntando nada incriminatorio. Eso es clave. La frase no es un comodín para todo. Es específica para cuando el agente te acusa de parecer sospechoso y empieza a hacer preguntas sobre tu conducta o lo que llevas encima. Si solo es un control de identificación normal, muestra el DNI, sonríe y sigue tu camino. No compliques lo sencillo. Ahora bien,
¿Qué pasa si te piden que vacíes los bolsillos o que abras la mochila? Ahí ya estamos ante un principio de registro. Y la ley es clara. Para registrar tus pertenencias en la vía pública, el agente necesita indicios objetivos de que cometes un delito o de que llevas objetos peligrosos. No vale, pareces sospechoso. Puedes negarte. Y tu negativa debe ser verbal y clara. No consiento el registro sin una orden judicial o sin indicios objetivos que justifiquen la urgencia. Si procede al registro igualmente, quiero que quede reflejado en el atestado que me opongo por ilegal. Esto te servirá después para impugnar cualquier prueba que encuentren, porque si el registro era ilegal, la prueba será nula. Y sin prueba, no hay delito. Pero hay una trampa mortal. La famosa identificación en comisaría. La Ley de Seguridad Ciudadana permite que la policía te traslade a dependencias policiales para identificarte si no puedes acreditar tu identidad en el lugar o si te niegas a identificarte. El traslado puede durar un máximo de 6 horas. Durante ese tiempo, solo pueden tomar tus datos, no interrogarte sobre delitos. Si te preguntan algo más allá de tu nombre y domicilio, repite tu frase. No voy a declarar sin abogado. Y si te dejan en una sala sin comunicarte el motivo, pide un abogado de oficio inmediatamente. Tienes derecho a que te informen de los hechos que se te imputan, y si no lo hacen, tu abogado puede pedir el habeas corpus. Todo esto suena muy teórico, pero ocurre cada día en España. La diferencia entre un ciudadano que sale bien parado y uno que acaba con un atestado en contra es el conocimiento de la ley. No te digo que te enfrentes a la policía, te digo que te protejas. Que no regales información, que no firmes nada sin leerlo, que no permitas registros ilegales, que si te detienen, llames a un abogado antes de decir ni una palabra. Y que la próxima vez que un agente te diga, usted parece sospechoso, respondas con la única frase que necesitas. Agente, identifíqueme si hay causa legal, pero no declararé sin abogado. Antes de terminar, quiero recordarte que esto no es un consejo legal personalizado. Cada situación es única. Si te ves envuelto en un procedimiento penal o administrativo, busca un abogado de verdad. Pero para el día a día, para ese momento de tensión en la calle, esta información te da una base sólida. No eres un delincuente por conocer tus derechos. Eres un ciudadano informado. Y en un Estado de derecho, un ciudadano informado es el mejor contrapeso a un posible abuso. Ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te han parado con esa frase? ¿Cómo reaccionaste? ¿La aplicarías ahora? Me interesa saber tu experiencia real, porque de eso aprendemos todos. Y si este contenido te ha parecido útil, compártelo con quien pueda necesitarlo. Porque cuanto más sepamos, menos nos pueden hacer creer que no tenemos derechos.